En esta cápsula de qué está pasando en el mundo, platicaremos con Indira Yacel Sánchez, quien es una internacionalista y una experta en Medio Oriente. Ella nos platicará un poquito acerca del feminismo islámico y también de la lucha por los derechos de las mujeres en Arabia Saudita. El príncipe Mohammed bin Salman es el líder de facto de Arabia Saudita y ha hecho muchos cambios para dar más derechos a las mujeres. Algunos de estos cambios incluyen una mayor inclusión en el mercado laboral, el derecho de obtener un pasaporte para viajar al extranjero, el derecho a manejar, la autorización para entrar a algunos recintos deportivos. Sin embargo, las mujeres en Arabia Saudita son sujetas a un sistema de tutela masculina. Este es un sistema que obliga a las mujeres a obtener el permiso de un familiar hombre para tomar decisiones importantes, como estudiar. Pues primero que nada, muchísimas gracias por hacer la entrevista. La primera pregunta que te teníamos es que hay muchas personas occidentales que ven el hijab como un signo de opresión. Sin embargo, hay mujeres musulmanas que han alzado la voz y han dicho que ellas lo ven como un símbolo de libertad. ¿Por qué cree que estas dos perspectivas sean tan diferentes? Yo creo que aquí tendríamos que empezar a pensar en feminismo descolonial. Sabemos que también hay un feminismo ilustrado que se conoce como el feminismo hegemónico, que es esta idea que viene desde las sufragistas inglesas y que imponen una manera de cómo ser mujer, pero específicamente es cómo ser una mujer blanca, europea y posteriormente estadounidense. Sin embargo, cuando hablamos de un feminismo decolonial, es empezar a pensar que las mujeres, no podemos hablar de la mujer, sino tendríamos que hablar de las mujeres. Es muy curioso porque la dinámica de vestimenta, ¿no? O cómo se ve la vestimenta musulmana, ha sido parte de una narrativa salvacionista del hombre blanco, porque sobre todo después de algunos textos como el de Samuel Huntington con Choque de Civilizaciones o Francis Fukuyama con El fin de la historia, se ponía al Islam como una religión que amenazaba al mundo. Entonces se crea una dinámica de islamofobia y con ello se empieza a vincular, se vincula a la vestimenta islámica, el hijab, la melfa, la burka, entre otros, se les empieza a vincular necesariamente con un dominio por parte del hombre musulmán. Entonces, claro, el hombre blanco tenía que ir a salvar a la mujer musulmana. Y esto sucedió, fue uno de los grandes pretextos que se dieron a la invasión en Irak y en Afganistán. Pero ciertamente tenemos un feminismo que a veces incluso ellas mismas se dicen que no son feministas. Es un feminismo que se concibe como el feminismo islámico. Y lo que nos dicen es que el hijab pues es una parte primordial de la vestimenta de las mujeres musulmanas, pero que se utiliza como un símbolo de sumisión, ciertamente, pero no es una sumisión con el hombre, es una sumisión y una humildad con Alá. El hijab puede verse como un mecanismo de opresión, pero también puede verse como un mecanismo emancipatorio. Entonces, durante una época en Irán, por ejemplo, teníamos al Shah, quien prohibió el uso del hijab, porque había que utilizar una vestimenta modernista, ¿no? O sea, de estilo europeo, para que se viera que el país estaba encaminado hacia un proceso de modernización, progreso y desarrollo. Y en el 79, cuando se da la revolución islámica iraní, las mujeres vuelven a ponerse el velo. Y vuelven a ponerse el velo porque en realidad voltean a ver y dicen, pues claro, es que es nuestro velo, es nuestra religión y es mi identidad. Entonces ahí es un momento emancipatorio. Pero si tú les preguntas hoy en día a las hijas de esas mujeres revolucionarias, pues las hijas te van a decir, ¿y yo por qué tengo que utilizar velo? Entonces creo que tendríamos que contextualizar el uso del hijab, no como un mecanismo nada más de opresión, sino también de emancipación, de una decisión voluntaria de la mujer musulmana de tener su religión, de tener su identidad y de utilizarlo como un mecanismo de sumisión ante Dios. Ellas saben que la religión es parte de una identidad. Y entonces en ese sentido tendríamos que aprender a entender que las mujeres tenemos diferentes mecanismos de emancipación y que no deberíamos, o al menos tendríamos que ser conscientes de que el feminismo ilustrado no necesariamente nos representa a todas como mujeres. Entonces, de ahí que no podamos concebir directamente el hijab como un mecanismo de opresión. ¿Y cuáles crees que sean las principales diferencias entre este feminismo islámico y el feminismo occidental? A mí me gustaría llamarle más que feminismo occidental, le voy a llamar feminismo laico y del otro lado hablaría yo del feminismo islámico. El feminismo islámico en realidad se basa en la idea de que en el Corán realmente están los derechos de la mujer.
Entonces, el feminismo islámico, por ejemplo, la mujer dentro del Corán tiene derecho a la herencia, ¿no? Tiene derecho a la dote y se convirtió dentro del Corán como una sujeta política. Lo que las mujeres musulmanas, en este caso el feminismo islámico, lo que dicen es que sus derechos están garantizados por el Corán. Pero lo que ha pasado es que se ha dado una interpretación masculina del Corán. Entonces, las reivindicaciones emancipatorias por las cuales están luchando se dan en el marco del Corán. Entonces, esto se contrapone a un feminismo laico, porque el feminismo laico dice, bueno, a ver, la religión es patriarcal. Entonces, por lo tanto, si tú eres una mujer religiosa musulmana, pues entonces estás tú avalando el patriarcado islámico. Entonces, no puede haber una emancipación ni social ni política mientras sigas atada a una religión. Lo curioso de esto, mi querida Jimena, es que al final vamos a tener dos tipos de feminismos, pero que los dos siguen atados todavía a una estructura patriarcal, tanto el islámico como el laico. Regresando un poquito a los derechos de las mujeres, en el Corán hay muchas mujeres en el mundo musulmán que viven una opresión sistemática. En Arabia Saudita hay claros ejemplos de esto, como el sistema de tutela masculina. ¿Cree que el Islam es el culpable de esta opresión hacia las mujeres o más bien la interpretación que se le da al Islam? Sí, no es el Islam, ni siquiera es el Corán. Es precisamente, es una causa del derecho islámico, es una interpretación meramente masculina, en donde pues hay elementos que, por ejemplo, el hecho de que una mujer pueda manejar, el hecho de que una mujer pueda viajar sola, eso jamás viene en el Corán, no viene específico en el Corán. Entonces, ¿qué sucede? Que hacen una interpretación del Corán y bajo esa interpretación legislan fenómenos actuales. Entonces, es una interpretación masculina, es una interpretación patriarcal y, por supuesto, recae sobre las mujeres en Arabia Saudita. Creo que el Islam y el Corán están muy adelantados para su tiempo. No podría decirte que es el Islam el culpable. En realidad, creo que de lo que hemos sido presas, mujeres musulmanas y no musulmanas, son de los diferentes patriarcados, ¿no? Y entonces, pues tendríamos que generar respuestas, como dicen muchas de las compañeras, ¿no? Las mestizas tendríamos que generar respuestas para los problemas de las mestizas, las indígenas para respuestas de los problemas de las indígenas y las propias musulmanas también ir encontrando sus caminos emancipatorios, ¿no? Finalmente, el príncipe de Arabia Saudita ha hecho algunos cambios para darles más derechos a las mujeres, pero hay muchos analistas que determinan que estos cambios son solo estéticos. ¿Cree que sean cambios estéticos o que puedan ser el principio de una coyuntura en la vida de las mujeres en Arabia Saudita? Esto es un feminismo de Estado. Esto es las concesiones que se dan por parte de un poder político o gubernamental a las mujeres. Esto es un maquillaje. El hecho de que te digan que ya puedes manejar un carro o que ya puedes viajar sola no elimina la estructura de dominio. Ahí es cuando yo quisiera decir, y con lo que quisiera terminar, es que las mujeres saudíes, además, creo que tienen la lucha en sus manos, ¿no? Y son ellas, y solamente ellas, las que van a definir los caminos de libertad. Y lo que dé el Estado no es una concesión. Lo que se gane por parte de las mujeres es una lucha ganada, no es una lucha concedida. Entonces, esto me parece interesante porque pareciera que Bin Salman es el que dice, bueno, que ya las mujeres manejen. A ver, sí, que manejen, pero antes tuviste una serie de protestas de mujeres que agarraron un carro, que se salieron a la calle y que empezaron a manejar. Entonces, no fue una concesión del Estado. Fue un derecho que ganaron las mujeres. Y creo que en ese proceso, mujeres periodistas en Arabia Saudita, tú sabes que hay muchas mujeres encarceladas en este momento, ¿no? En Arabia Saudita, porque se está generando la lucha. Una lucha que sigue siendo oprimida, ¿no? Que no es conveniente para el régimen, pero que el régimen está presionado a nivel internacional y dice, ay, bueno, sí tenemos paridad de género, cuando realmente no lo es. Y los pequeños cambios que están haciendo, pues esos pequeños cambios en realidad son una lucha ganada, pero también es un poco estético, ¿no? Porque en realidad la estructura no se está transformando por completo. Y eso tardará algunos años para que se pueda generar. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por hacer la entrevista. ¿De qué, Jimena? Al contrario, muchas gracias y bueno, pues siempre un placer estar aquí contigo.